En el corazón de San Román, una ciudad de contrastes brutales, el multimillonario Damián Chevalier se sentaba en una humilde cafetería, disfrazado de un hombre común para escapar de su jaula de oro. Su fortuna era inmensa, pero su alma estaba vacía, congelada por el luto de haber perdido a su esposa Isabela en un trágico accidente aéreo 5 años atrás. Al otro lado del mostrador, Luz María Ramos, una joven camarera ahogada en deudas, pero con una empatía casi sobrenatural, vio el abismo de dolor en sus ojos. Al entregarle el cambio, un impulso inexplicable la llevó a deslizarle una servilleta doblada. Damián la tomó, esperando un número de teléfono, sin saber que ese frágil pedazo de papel estaba a punto de demoler los cimientos de su realidad. El mundo de Damián se detuvo en el instante en que desdobló la servilleta. No había números, solo una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Las estrellas no mienten en el jardín de los secretos. El aire abandonó sus pulmones, su corazón latió con una violencia dolorosa. Esas palabras eran un eco del pasado, un código sagrado, una promesa susurrada bajo un cielo estrellado que solo él y su amada Isabela conocían. Nadie más en el universo podía saberla. La incredulidad dio paso a un torbellino de preguntas que lo desgarraban por dentro. ¿Era una broma cruel del destino? ¿O era la prueba de que la mentira más grande de su vida acababa de empezar a desmoronarse? ¿Qué harías si descubrieras que el fantasma que has llorado durante años podría no estar muerto después de todo? Pero antes de revelar cómo esa simple servilleta estaba a punto de exponer un imperio de traición y secretos, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que un amor verdadero es capaz de cruzar la barrera de la muerte, toca el botón de Me gusta para fortalecer esta búsqueda y suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará la vida de Damián y Luz María, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia, las segundas oportunidades y los secretos que se niegan a permanecer enterrados. La verdad está más cerca de lo que nadie imagina, y es más impactante de lo que podrías soportar. Al día siguiente, la humilde cafetería se vio invadida por una presencia que no le pertenecía. Un sedán negro y reluciente se detuvo en la acera, y de él descendió Damián Chevalier, ya no como el hombre común y afligido del día anterior, sino como el magnate que era. Su traje, de un corte impecable, parecía una armadura, y sus ojos, que ya no ocultaba bajo la sombra de una gorra, eran acerados y estaban llenos de una desesperación febril. Atravesó el local con pasos decididos, ignorando las miradas atónitas de los pocos clientes, y se detuvo frente al mostrador, donde Luz María secaba un vaso con manos temblorosas. El corazón de ella martilleaba contra sus costillas. «Necesito una explicación». «Ahora», dijo él. Su voz era un susurro bajo y cargado de una autoridad que helaba la sangre, colocando la servilleta sobre la madera gastada. Luz María tragó saliva. El miedo amenazaba con paralizarla, pero al ver el abismo de dolor en la mirada de aquel hombre poderoso, encontró una extraña fortaleza. Dejó el vaso a un lado y lo miró directamente a los ojos, una hazaña que pocos se atrevían a intentar. Esa frase, «no es mía», confesó con una sinceridad que desarmó por completo la coraza de Damián. Le explicó, con voz entrecortada, sobre la mujer que había encontrado un año atrás, abandonada en un callejón, sin memoria y con la mirada perdida. La había llevado a su pequeño apartamento, compartiendo con ella lo poco que tenía. Ella lo dice en sueños, continuó Luz María. Cada noche sin falta susurra esas mismas palabras. Las estrellas no mienten en el jardín de los secretos, como un eco de una vida que no puede recordar. El mundo de Damián se inclinó sobre su eje. La ira y la desconfianza que lo habían impulsado hasta allí se disiparon como humo,
reemplazadas por un vértigo que lo dejó sin aliento. No era una estafadora, no era una cruel broma del destino. Era una pista, un hilo imposible que conectaba su pasado destrozado con el presente de esta joven camarera. Su mente, entrenada para los negocios y la lógica, luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Una mujer amnésica que susurraba el secreto más íntimo de su vida. La esperanza, una emoción que había creído muerta y enterrada junto a Isabela, comenzó a latir débilmente en su pecho, tan dolorosa como un hueso roto que intenta sanar. Era una posibilidad tan remota que rozaba la locura, pero era la única que tenía. Mientras Damián procesaba la impactante revelación, a kilómetros de distancia, en la opulenta oficina de la vicepresidencia de Chevalier Holdings, Ricardo Montenegro colgaba el teléfono con una calma gélida que desmentía la tormenta en su interior. Su investigador privado acababa de informarle de los extraños movimientos de su sobrino. 2 visitas en menos de 24 horas a una insignificante cafetería en el barrio La Esperanza. La descripción de la intensa conversación con una simple camarera fue la pieza que encendió todas las alarmas. La sonrisa afable de Ricardo se desvaneció, dando paso a una máscara de cálculo y crueldad. Sabía que cualquier desviación en la rutina de luto de Damián era una amenaza directa, un cabo suelto. Después de 5 años, un maldito cabo suelto. Cogió de nuevo el teléfono. Su voz era un siseo venenoso. Quiero saber hasta el último detalle de la vida de esa chica, y asegúrate de que su curiosidad no le cause problemas que no pueda solucionar. La noche cayó sobre el barrio La Esperanza como un manto pesado y denso, pero la tranquilidad era una ilusión. Mientras Luz María cerraba la cafetería, sintiendo el cansancio hasta los huesos, un automóvil de lujo, tan oscuro y silencioso como un depredador, se detuvo a pocos metros. 2 hombres de traje, con rostros inexpresivos y miradas gélidas, descendieron y se interpusieron en su camino. El corazón de Luz María se congeló. No necesitaron presentarse. «El señor Chevalier es un hombre muy ocupado», dijo uno de ellos, su voz suave pero cargada de veneno. «No le gusta que lo distraigan con historias fantasiosas. Tienes una madre enferma, ¿verdad? Sería una lástima que su cuidado se volviera complicado». La amenaza, velada pero inequívoca, la golpeó con la fuerza de un puño, dejándola sin aire y temblando en la acera solitaria. El terror puro se apoderó de ella, pero debajo de ese miedo, una chispa de furia se encendió. No por ella, sino por la injusticia. Con manos temblorosas, marcó el número que Damián le había dado para emergencias. Al otro lado de la línea, la voz de Damián pasó de la preocupación a una ira helada en cuestión de segundos al escuchar su relato entrecortado. «No te muevas, no hables con nadie, voy para allá», ordenó, y en su tono no había rastro del hombre atormentado que conoció, sino del magnate implacable que era capaz de mover cielo y tierra. En menos de 20 minutos, su propio equipo de seguridad, discreto pero imponente, rodeaba la calle, y él mismo llegó, bajando de su auto con una mirada tan fiera que prometía una guerra. Se acercó a ella, y por primera vez, Luz María vio en él no a un cliente, sino a un protector, mientras Damián la tranquilizaba, asegurándole que nunca más estaría sola en esto. Algo extraordinario sucedía en el pequeño apartamento. La mujer amnésica, a quien Luz María llamaba Sol, estaba sentada junto a la ventana, observando la luna. De repente, como si un velo se hubiera rasgado en su mente por un instante, se levantó y caminó hacia un viejo libro de botánica que Luz María usaba como pisapapeles. Con un dedo tembloroso, lo abrió en una página específica y señaló una ilustración. Era una orquídea de un color azul casi imposible. «La fantasma azul», susurró, su voz clara y sin la confusión habitual.
Solo florecía en el jardín, bajo las estrellas. La frase, un fragmento de memoria que flotaba en la oscuridad, era una nueva pieza del rompecabezas, una pista tangible y real. Cuando Damián y Luz María regresaron, encontraron a Sol dormida en el sofá, con el libro abierto sobre su regazo. La imagen de la orquídea los dejó sin palabras. Damián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «La fantasma azul», repitió en un susurro casi inaudible. Era una especie extremadamente rara que su abuelo había cultivado en el invernadero de la antigua casa de campo de la familia, el mismo lugar donde él e Isabela habían creado su jardín de los secretos. La amenaza de su tío solo había servido para unirlos más y, sin quererlo, los había empujado hacia la verdad. En ese momento Damián tomó una decisión irrevocable. «Prepara tus cosas y las de tu madre, y las de ella», dijo, mirando a Sol con una nueva certeza. «Se vienen conmigo. A partir de ahora, esta lucha es nuestra». La mansión Chevalier, antes un mausoleo de silencio y dolor, se transformó de la noche a la mañana en un búnker de estrategia y esperanza. Damián convirtió su biblioteca, un espacio forrado de caoba que solo había acumulado polvo y recuerdos amargos, en un centro de operaciones. Convocó a Javier, su jefe de seguridad y el único hombre en quien confiaba ciegamente, un exoficial de inteligencia con una mente tan afilada como un bisturí. Sobre la mesa de roble macizo extendieron informes financieros, planos del jet accidentado y fotografías. Luz María, sentada a su lado, aportaba una perspectiva humana, recordando pequeños detalles sobre el comportamiento de Sol que ahora cobraban un nuevo significado. El aire vibraba con una tensión palpable, la calma antes de una tormenta que prometía arrasarlo todo en su búsqueda de justicia. El avance decisivo llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras Damián le mostraba a Sol, ahora Isabela, a sus ojos, un viejo álbum de fotos con la esperanza de despertar algo en su memoria fracturada, ella se detuvo en una imagen. Era una fotografía de la biblioteca de la casa de campo, con una imponente chimenea de piedra tallada con la figura de un león. Sus dedos temblorosos rozaron la imagen y con una voz apenas audible susurró una sola palabra: «Regulus». El corazón de Damián se detuvo. Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo, era el nombre clave de una caja de seguridad digital que Isabela había creado para guardar pólizas de seguro contra la gente en la que no confiaba. Y el león de piedra, él sabía exactamente qué botón presionar detrás de su melena tallada. Mientras tanto, la red de Ricardo Montenegro se estrechaba. Un informante dentro del equipo de seguridad de la mansión, un hombre cuya lealtad había sido comprada con dinero y amenazas, le notificó sobre la repentina obsesión de Damián con la vieja casa de campo. Ricardo sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal, pero su rostro permaneció impasible. El pánico era para los débiles. Con una calma depredadora, comenzó a mover sus piezas. Llamó a sus hombres de confianza, no a matones callejeros, sino a profesionales, exmilitares entrenados para ejecutar operaciones con una precisión letal. El jardín de los secretos no sería el escenario de una revelación. Él lo convertiría en el escenario de una tragedia final, una que silenciaría a todos para siempre. La decisión fue tomada al anochecer. Un pequeño convoy de vehículos blindados salió de la mansión Chevalier, avanzando por las carreteras que serpenteaban hacia las afueras de la ciudad. Dentro del auto principal, el silencio era denso y pesado. Damián conducía, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el horizonte, sintiendo el peso de las dos mujeres a su lado. Luz María, a su derecha, rezaba en silencio. Su valentía era un ancla en medio del mar de miedo. Detrás,
Isabel la miraba por la ventana con una expresión de extraña familiaridad, como si su alma recordara el camino que su mente había olvidado. No se dirigían simplemente a una casa, se dirigían al epicentro de la mentira, al lugar donde todo comenzó y donde, de una forma u otra, todo estaba a punto de terminar. La vieja casona de campo los recibió con un silencio sepulcral, una mezcla de nostalgia y presagio que helaba los huesos. El jardín de los secretos, ahora iluminado por una luna pálida y fantasmal, parecía un escenario preparado para una tragedia inevitable. Apenas dieron unos pasos dentro del invernadero de cristal, las luces se encendieron bruscamente, revelando la figura de Ricardo Montenegro. Estaba de pie junto a una antigua silla de hierro forjado, donde Luz María se encontraba atada, amordazada y con los ojos desorbitados por el pánico. «Bienvenidos a la función final, querido sobrino», dijo Ricardo. Su voz era seda envenenada, desprovista por completo de la afabilidad que siempre había fingido. Sostenía un arma con una calma aterradora, y la trampa, tan cuidadosamente planeada, se cerró sobre ellos con un chasquido invisible pero definitivo. «Creíste que era lealtad familiar, ¿verdad? ¿Apoyo en tu dolor?», se burló Ricardo, caminando lentamente a su alrededor como un depredador que saborea su victoria. «Todo se trataba de esto», continuó, haciendo un gesto que abarcaba la inmensa fortuna que representaban. «Tu amada Isabela era demasiado lista, demasiado curiosa. Descubrió mis precauciones financieras. Un pequeño desvío de fondos para asegurar mi vejez. Ella iba a destruirlo todo, a exponerlo todo ante ti». Mientras hablaba con un regocijo cruel, el rostro de Isabela se contrajo en una mueca de dolor y una profunda confusión. Las palabras de su tío eran como llaves oxidadas intentando forzar cerraduras olvidadas en su mente. Damián, con el corazón martillándole en el pecho, se interpuso entre él e Isabela, su cuerpo convertido en un escudo humano. La paciencia de Ricardo se agotó en un instante. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría determinación. Levantó el arma, apuntando directamente al corazón de Damián. «Oh, creo que sí me saldré con la mía, así como me salí con la mía hace 5 años». El último sonido que ella escuchó fue el motor fallando. Siseó, con una crueldad calculada para quebrar a Damián para siempre. Pero no fue a Damián a quien quebró. En ese preciso instante, al ver al hombre que su alma amaba a punto de morir en su jardín sagrado, el velo en la mente de Isabela se desgarró violentamente. Un tsunami de recuerdos la golpeó con la fuerza de una explosión. Su boda bajo esas mismas estrellas, el descubrimiento de las transferencias ilícitas, el pánico en el avión, el dolor insoportable y luego la oscuridad. Sus ojos, antes perdidos, se encendieron con el fuego abrasador de la furia y el reconocimiento. «Mentiroso», resonó una voz, firme, clara y cargada de una ira gélida que hizo que todos se congelaran. Ya no era Sol, era Isabela. Dio un paso al frente, su mirada clavada en Ricardo con un desprecio absoluto. «Recuerdo cada centavo que robaste de nuestra empresa. Recuerdo el nombre del mecánico que sobornaste en el hangar privado para sabotear el motor. Recuerdo haberte llamado desde la pista antes de despegar, advirtiéndote que te entregaras». Cada palabra era un clavo en el ataúd de Ricardo. Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y pánico puro. Hizo un movimiento desesperado, pero fue demasiado tarde. Las sirenas aullaron en la noche, acercándose rápidamente. Las luces rojas y azules inundaron el jardín mientras la policía, alertada por el equipo de seguridad de Damián, irrumpía en la escena, rodeando a un Ricardo Montenegro finalmente derrotado y expuesto por el fantasma que él mismo había creado. Con el sonido de las sirenas como telón de fondo, el mundo de Damián, Isabela y Luz María se reconfiguró en un instante de catarsis pura.
Mientras la policía se llevaba a un Ricardo Montenegro quebrado y balbuceante, Damián corrió hacia Luz María, cortando sus ataduras con manos temblorosas. «Me salvaste, nos salvaste a todos», le susurró, su voz rota por la gratitud. Pero su mirada se encontró con la de Isabela y el tiempo se detuvo. Ya no había confusión en sus ojos, solo 5 años de amor y dolor contenidos. Se abrazaron con una fuerza desesperada, un torbellino de lágrimas, risas ahogadas y susurros de «estás viva». En medio del caos de la justicia, en su jardín de secretos ahora profanado, su amor renacía de las cenizas, más fuerte y real que nunca, sellado por la lealtad inquebrantable de una joven camarera que se había atrevido a creer en lo imposible. Los meses que siguieron fueron un torbellino de justicia y sanación. El juicio de Ricardo Montenegro fue el escándalo del año, un circo mediático que expuso la podredumbre oculta tras una fachada de respetabilidad. Cada mentira fue desmantelada, cada crimen probado, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, desapareciendo para siempre en la oscuridad que él mismo había creado. Damián, fiel a su palabra, transformó la vida de Luz María y su madre. Les compró una hermosa casa en un barrio tranquilo, financió el mejor tratamiento médico para su madre y le entregó las riendas de la nueva Fundación Chevalier, dedicada a ayudar a personas vulnerables. No era caridad, era el pago de una deuda de gratitud que sentía que nunca podría saldar por completo, forjando un lazo que los unió como una verdadera familia. Un año después, el Jardín de los Secretos fue testigo de una nueva promesa. Bajo un arco de orquídeas fantasma azul, Damián e Isabela renovaron sus votos. No fue una gran celebración, sino una ceremonia íntima, rodeados solo por aquellos que habían sido parte de su milagro. Luz María, radiante en un vestido color lavanda, estaba a su lado como madrina de honor. Su sonrisa reflejaba la felicidad pura de ver a las dos personas que amaba finalmente en paz. Cuando Damián deslizó el anillo de nuevo en el dedo de Isabela, susurró: «Las estrellas no mienten, mi amor. Nos trajeron de vuelta a casa». Y en ese beso sellaron no solo un pasado de dolor superado, sino un futuro infinito de segundas oportunidades, demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede desafiar incluso a la muerte. Pasaron otros 3 años, y el jardín ya no era solo un símbolo de renacimiento, sino un lugar de risas infantiles. Un pequeño niño de ojos oscuros como los de su padre y una sonrisa brillante como la de su madre, corría por el césped, persiguiendo mariposas bajo la atenta mirada de sus padres y de su tía Luz. La mansión Chevalier, antes un mausoleo silencioso, ahora rebosaba de vida y alegría. Damián e Isabela habían construido un santuario de amor sobre las ruinas de la traición. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en San Román, un cuento de hadas moderno que recordaba a todos que la esperanza podía encontrarse en una simple taza de café, que la verdad siempre encuentra la luz y que una familia no se define por la sangre, sino por los corazones que eligen latir juntos contra todas las adversidades. La jornada deles prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear. La historia de Damián, Isabela y Luz María se convirtió en un faro de esperanza en la ciudad de San Román. Un recordatorio de que el destino a menudo teje sus hilos más fuertes en los momentos de mayor desesperación. Su viaje no fue solo sobre descubrir una mentira, sino sobre la reconstrucción de la fe en la humanidad. Demostró que un acto de pura bondad,
tan simple como una nota en una servilleta, puede tener el poder de demoler imperios de maldad y resucitar amores que se creían perdidos para siempre. El jardín, que una vez fue el epicentro de un secreto doloroso, se transformó en el símbolo viviente de que las segundas oportunidades no son un mito, sino una realidad que florece cuando el coraje y el amor se niegan a rendirse. Su saga nos enseña que el amor verdadero no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo juntos y emerger más fuertes del otro lado. Nos recuerda que la justicia, aunque a veces tarda, encuentra su camino hacia aquellos que luchan por ella con un corazón puro. La conexión forjada entre un millonario atormentado, una camarera valiente y una mujer que regresó de entre los muertos, es la prueba definitiva de que la familia no siempre es de sangre, sino de las almas que se eligen en la adversidad y se prometen lealtad eterna. Su felicidad no fue un regalo del azar, sino una recompensa ganada a pulso, una victoria del espíritu humano contra la oscuridad de la codicia y la traición. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede crear.